Buenas, mi nombre es Cristian Chaparro y hoy les voy a hablar sobre los apartados del documento de especificación del sistema. Estos son 8. Primero, definición del problema. Dentro del paradigma estructurado, la definición del problema es lo que generalmente se conoce como análisis. En esta fase se realiza la planeación del proyecto y se determinan los requerimientos del sistema. Esta planeación incluye las necesidades que el cliente ha expresado, las necesidades internas de la organización y principalmente la misma misión que tiene la empresa. Lo primero que se debe hacer para la planeación de un proyecto es definir un glosario con todas las terminologías que utiliza el cliente. También se debe de describir a grandes rasgos cuál es el principal problema, la solución planeada y las restricciones de las soluciones antes propuestas. Hay que tomar en cuenta que no porque el usuario haya expresado cuáles son las respuestas que quiere que le dé el sistema, esas se pueden realizar, ya que los desarrolladores deben de tomar en cuenta ciertos aspectos de un tipo más técnico, como los algoritmos que mejor resuelven esos problemas o el tipo de base de datos que se vaya a utilizar. Luego la segunda es la descripción funcional. Esta es la lista de los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema, cómo interacciona el sistema con su entorno y cuál va a ser su estado de funcionamiento. Los requerimientos funcionales definen que los requerimientos funcionales deben estar redactados de tal forma que sean comprensibles para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados de informática. Deben especificar el comportamiento externo del sistema y evitar en la medida de lo posible establecer características de su diseño. Deben priorizarse. Al menos se han de distinguir entre requisitos obligatorios y cuáles son los requisitos deseables. Restricciones. La tercera son restricciones, que es la lista de requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales describen aspectos del sistema que son visibles por el usuario, que no incluyen una relación directa con el comportamiento funcional del sistema. Los requerimientos no funcionales incluyen restricciones como rendimiento del sistema, la fiabilidad, el tiempo de respuesta de este y la disponibilidad que tiene en los diferentes usuarios, las interfaces, los dispositivos de entrada y salida y la usabilidad de este, el proceso de desarrollo, los estándares, las herramientas Los requerimientos no funcionales definen cómo debe ser el sistema. Han de especificarse cuantitativamente siempre que sea posible para que se pueda verificar su cumplimiento. Cuarto, diagramas de flujos de datos. Un diagrama de flujo de datos, o DFD por sus siglas, es una representación gráfica del flujo de datos a través de un sistema de información. Un diagrama de flujo de datos también se puede utilizar para la visualización de procedimiento de datos, diseño estructurado. Es una práctica común para un diseñador dibujar un contexto a nivel de DFD que primero muestra la interacción entre el sistema y la interacción. Estos son ejemplos de un diagrama de flujo de datos. Esta técnica, mediante gráficas de flujo, ilustra cómo diseñar los procedimientos con sentencias con coherencia lógica que representan la solución al problema planteado. Quinta, modelo de datos. Los modelos de datos son esenciales para el desarrollo de sistemas de información, ya que a través de ellos puede conseguirse la compatibilidad necesaria para manejar cantidades colosales de datos. Además, si se utilizan las mismas estructuras para el almacenamiento del acceso, entonces distintas aplicaciones pueden compartir. Un claro ejemplo es un formulario de registro en una página en internet. Un claro ejemplo de un modelo de datos, ya que para nuestro nombre solo podemos ingresar letras y para nuestra fecha de nacimiento números con un orden específico como día, mes y año. Estas restricciones responden a necesidades de la base de datos y deberían ser iguales en dos bases entre las que se quisiera compartir información.
unos modelos de datos pueden ser los diagramas ER, el Case Method o el diagrama de clases UML. Esto es un ejemplo de un modelo de datos. Sexta, diccionario de datos. El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos que pertenecen a un sistema. El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o... Es un ejemplo de un diccionario de datos. Además, un diccionario de datos también define con precisión los datos de entrada, salida, componentes de almacenes, flujos, detalles de las relaciones entre almacenes, etc. Los diccionarios de datos son buenos complementos a los diagramas de flujos de datos. De uso. Describen el modo en que un actor interactúa con el sistema. Descripción de un rol en lenguaje natural. Un actor es la persona que es el que va a ejecutar nuestro sistema. Narran el comportamiento dinámico del sistema desde un punto de vista concreto, el del actor, que es el usuario. Pueden expresar tanto requerimientos funcionales como no funcionales. Los casos de uso son muy útiles para explicar el funcionamiento. Dependiendo de la situación, los casos de uso se pueden especificar con distintos grados de detalle. Está la especificación textual de un caso de uso, que es una enumeración de pasos del caso de uso. Esa es la explicación esencial de un caso de uso, que elimina todos los detalles no estrictamente necesarios. Como su nombre lo dice, solo deja lo esencial. Especificación detallada de un caso de uso, utilizando una plantilla para no olvidarnos de nada. Esto es un ejemplo de una especificación detallada de un caso de uso. Por último, los documentos adicionales. ¿Qué son los documentos adicionales? Que se añade o agrega como complemento, que se agrega algo, información adicional. Un ejemplo de los documentos adicionales en estos son los modelos de informes. Y acá tenemos un ejemplo de formularios, de un formulario. Eso fue todo. Gracias.